Bueno, cuéntanos, Selu, si quieres, para empezar, tu tienda, los productos de Scientific que tienes por allí. Bueno, pues yo vengo de Muscle House, que es una tienda de Puerto Santa María de nutrición deportiva, cuya primera marca con la que trabajamos es Scientific Nutrition. Además soy atleta de la marca y obviamente con mi preparación pues consumo los productos de Scientific. Alejo Boga dice, ¿consejos para disminuir hinchazón y gases? Pues primero que compruebes un poco la intolerancia que puedas tener a ciertos alimentos y también que controles un poco momentos de la ingesta. Es cierto que a veces estamos un poco más receptivos a ciertos nutrientes y otras veces estamos menos, y también hay que tener en cuenta que puede que no tengas intolerancia a algunos nutrientes, pero sí que tengas pequeñas alergias y eso te dificulta un poco la digestión y provoca un poco de dilatación, gases o mal proceso digestivo. David Garu pregunta si es normal tener agujetas todas las semanas manteniendo la misma rutina de entreno y manejando pesos similares. No, no es normal tener agujetas siempre. De hecho, ni es normal y ni siquiera tiene por qué implicar que sea algo positivo para la hipertrofia. Seguramente lo que debes de hacer es comprobar un poco la alimentación, la rutina de alimentación que lleva, por si tiene algún déficit de algún nutriente, y eso puede que implique que la recuperación sea un poco peor, más tardía, y eso conlleve que las agujetas sean un poco más prolongadas o que aparezcan siempre. Cuando estuvo haciendo el directo en Dica hablaba mucho del ayuno. ¿Cuál es tu opinión sobre el ayuno? Sobre el ayuno. Depende del objetivo. A mí me gusta mucho el ayuno, sobre todo para personas que o bien tienen momentos a lo largo del día en los que pasan mucha hambre, por así decirlo, personas que tienen síntomas de ser bastante resistentes a la insulina, personas que tienen problemas a la hora de perder peso o más o menos son casi todos los casos. En mi opinión funciona bastante bien, siempre y cuando el objetivo no sea competitivo o sea un deportista de alto rendimiento. El ayuno puede funcionar bastante bien para todos aquellos usuarios que lo que quieren es mantener un nivel de vida saludable. Nos pregunta Zoilo_88 sobre algún preentreno. Vale, pues aquí siempre suelo distinguir entre dos tipos de sujetos. Uno, son todos aquellos que de primera suelen tener mucha sensibilidad a los estimulantes, a los cuales no les suele sentar bien una toma de más allá de 1 miligramo de cafeína por cada kilo de peso o algo así, que son tomas muy pequeñas. Les recomiendo siempre combinar cafeína en dosis controladas y algún suplemento que le ayude al rendimiento al incremento del rendimiento durante el entreno, como puede ser la citrulina malato, como puede ser la betalanina, como puede ser la creatina, aunque la creatina no se note en el momento. Luego, aquellas personas que tienen una tolerancia un poco más alta a la cafeína, sí que les recomiendo ya un suplemento pre-entrenamiento que se llama pre-workout, como puede ser el Scientific, que es el Spix, que me gusta mucho la composición que tiene, porque es cierto que muchas veces nos acostumbramos a las dosis de cafeína que solemos ingerir, que más o menos son dosis efectivas para una persona con una buena tolerancia, debe andar de alrededor de 2 miligramos por cada kilo de peso. Y a partir de ahí, cuando te adaptas, ya siempre quieres más, quieres más, quieres más. Y es cierto que hay algunos preentrenos que vienen con una dosis súper elevada y al final terminas adaptándote y lo que hace es incluir cada vez más cafeína y más cafeína. No tiene mucho sentido. Así que uno que tenga una dosis ajustada, como puede ser este, y si tiene, en el caso de que tenga mucha sensibilidad a los estimulantes y no le sienten bien, pues que tire de algunos otros de los que hablamos. ¿Cuándo recomiendas tomar creatina? ¿Para volumen o definición? La creatina, para mí, me gusta incluirla en todos los procesos, durante todo el año. Es cierto que hay veces que en personas que quieren obtener una definición o hacer un proceso de pérdida de peso, no me gusta demasiado incluirla, pero no por ningún fundamento científico, simplemente por una razón psicológica. Y es que cuando tú empiezas a un proceso de definición, empiezas a comer menos calorías de las que necesitas, eso te va dando un aspecto un poco menos bombeado, menos lleno, por así decirlo, y normalmente la creatina, normalmente no, el funcionamiento de la creatina realmente es causar una retención intracelular, una retención de líquido, y eso es verdad que hay veces que te da un aspecto que parece, a simple vista, la primera impresión es de que no te estás quedando a lo definido que tú crees, en fin. ¿Qué proporción de proteínas, grasas por kilogramos se usa en definición? Vale, vamos a ver. Esto también depende mucho del protocolo, porque, por ejemplo, yo soy una persona que
aboga por no mantener una cantidad muy elevada de carbohidratos en la alimentación. Entonces, normalmente, cuando una persona lleva X meses con una ingesta, a lo mejor un 30 o un 40% del total calórico en carbohidratos, siempre intento hacer un impasse, por así decirlo, y cambiar un poco ese porcentaje, elevándole mucho la grasa y bajándole mucho los carbohidratos. Y con respecto a la proteína, en un proceso de definición siempre me gusta mantener unos 2 gramos, 2 gramos y medio, depende de la persona, pero en hombres, por ejemplo, 2 gramos, 2 gramos y medio, y en chicas entre 1 gramo y medio y 1 gramo con 8, aproximadamente. ¿Salud, es aconsejable hacer cardio en volumen? A nivel de salud, sí. A nivel de objetivos, no. Es cierto que en volumen depende también digamos, del baremo de kilogramos por el que te muevas, de subida o bajada de peso. Normalmente, cuando empiezas a tener una ganancia de 3, 4, 5 kilos el peso corporal, en el volumen de oxígeno, en las pulsaciones durante el entrenamiento, en las de articulaciones, todo eso, lo vas notando. Entonces, si haces unos periodos de cardio o unas pequeñas sesiones de cardio de 15, 20 minutos, 3 veces a la semana, un poco sí que palias ese sentimiento de asfixia, a lo mejor entre serie y serie, te cuesta mucho recuperarte y por ahí sí que es verdad que puedes tener beneficios de ese suplemento. Jesús Sedano te saluda, te dice: hola Sedu, ¿cuál es, en tu opinión, el mejor prohormonal? El mejor prohormonal, pues aquí sin duda te digo que el ácido aspartico. Es uno de los que más me gusta. De los que más estudios tiene también respaldado, de los que más efectos en experiencia propia he tenido. El resto pueden ser un poco afrodisíacos, pueden ser... es verdad que de líbido, de nivel de energía, de un poco más psicológico que otra cosa, funcionan. Pero el que más efectos tiene, bajo mi experiencia y bajo todos los estudios que tiene, es el ácido aspartico. Una polémica con el producto LIP 52. Sí. ¿Qué recomiendas para proteger el hígado y el riñón? Es que el I-52 siempre ha sido, lo categorizábamos como un protector hepático cuando realmente no era así, realmente era más un depurador, por así decirlo. Entonces yo, antes de que hubiese existido esta polémica, que ahora ya creo que, si no me equivoco, está retirada del mercado, siempre he recomendado mucho antes la N-acetilcisteína, que es muchísimo más antioxidante que el I-52. ¿BCA con glutamina junto o separado? ¿Y cuántas dosis? Si lo vas a tomar por separado, normalmente siempre suelo recomendar que sea en el pre o en el intra durante la primera media hora del entrenamiento. En dosis más o menos la glutamina entre 10 y 15 gramos y los BCA en torno a 10 gramos también. Antes hablábamos de la betalanina y nos dice un amigo, dice que cuando la consume le pica un montón, que sí es normal. Es verdad que hay gente que le pasa y gente que no, pero normalmente sí que es cierto que a la gente que sufre estos efectos, por así decirlo, algunos incluso llegan a pensar que son reacciones alérgicas. Los picores siempre suelen darse en las manos, alrededor de la cara, o incluso detrás de la oreja o entre brazos, que son como una sensación de hormigueo. Y es un poco el producto del aumento de la secreción de la carnosina. Ibaire 7 nos pregunta: ¿cuánto es la toma diaria de glutamina diaria recomendada? La toma diaria de glutamina. Yo, por ejemplo, incluyo en el intraentreno 20 gramos de glutamina, con la premisa de conseguir un efecto tampón, o sea, retrasar un poco la acidosis que se nos produce dentro de los músculos. Pero también es cierto que la puedes tomar por salud un poco en ayuna e incluir una toma de 5 a 10 gramos también. ¿Con qué te quedas? ¿Con amilopectina o dextrosa? Amilopectina o dextrosa. A mí particularmente me funciona mejor la amilopectina. La digestión que me da es un poco más beneficiosa, y es cierto que con la dextrosa también depende del momento de la ingesta. Yo, por ejemplo, la ventaja que le encuentro a la amilopectina frente a la dextrosa es que la consuma pre, intra o post-entreno no me va a crear un pico de insulina, por así decirlo, muy significativo y no me va a afectar en el rendimiento del entreno. Sin embargo, la dextrosa sí. Cristian V.M, que por cierto ha dicho que hemos cogido al mejor, nos pregunta que qué opinas sobre los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales a mí es que me parecen muy funcionales, pero tanto a nivel de alrededor del entrenamiento como a nivel de complemento de las comidas, como a nivel de, digamos, incluso de única fuente proteica en algunos momentos puntuales de la definición en comida suelta, me parecen muy funcionales porque es un aporte de proteína muy rico y muy variado porque está compuesto de todos los aminoácidos esenciales y de una manera muy rápida. O sea, puedes estar metiéndolo durante el entrenamiento y puedes tener un
digamos, un rango, una variedad de aminoácidos libres en sangre muy variable y bastante rica. Nando Calapuig nos dice, hola, ¿la creatina se corta en la puesta a punto de una competencia MES Physique o la seguimos y no afecta la definición? Es que la creatina depende mucho del sujeto y depende mucho del aspecto que tenga. Yo he sacado, por ejemplo, a algún chico a competir tomando creatina prácticamente hasta la semana previa, sin ningún problema, y a algunos se la he tenido que cortar porque el aspecto que le estaba dando no era de un músculo magro y totalmente seco, por así decirlo. Entonces, para responderle hay que adaptarse un poco al caso de cada persona. Alex Laujar. Por lo general, sí que es cierto, para que no se me eche encima a nadie, que sí que es cierto que se suele cortar. ¿Vale? La creatina, por lo menos 2 o 3 semanas previas, se suele eliminar. Alex Laujar te da las gracias, te dice un crack muy útil. Gracias, Alex. Siguiendo con la competición, ¿cómo preparas tú o a tus competidores las horas previas? ¿Cómo son las horas previas a una competición? Las horas previas, pues el problema es que en las horas previas ya está todo hecho. Entonces, la preparación, digamos, más compleja es la psicológica. O sea, horas previas, muy mal, se tiene que dar la puesta a punto para que tú, un trabajo que te hayas bien hecho, lo estropees. Entonces, con mantener el físico bien cargado de glucógeno y con que esa persona se encuentre bien, no tenga dilataciones, no se encuentre nervioso, no tenga calambre, no tenga ningún malestar, por así decirlo, ya es suficiente. Selú, ¿podría tomar whey por la noche en vez de caseína? Pues mira, porque, a ver, lo más correcto sería poder utilizar por lo menos 2 tipos de proteínas distintas. Por ejemplo, puede ser un concentrado de suero y una caseína o una aislado de suero y una caseína. Eso sería la mejor opción. Sí que es cierto que a veces las personas, por limitación de recursos económicos, solo pueden consumir un producto. Entonces, para aquellos que van a consumir un whey, bueno, whey es que es suero en inglés, entonces muchas veces nos equivocamos con el concepto, pero un concentrado de suero y le quieren dar una utilidad que puede tener una proteína de caseína, lo que recomiendo siempre es combinarlo con algún alimento que lo que vaya a hacer sea reducir y hacer mucho más sostenible y una digestión mucho más lenta de esa proteína, como puede ser cualquier lácteo, un poco de queso batido, algún yogur desnatado, kéfir, yogur griego, algo así, una mezcla de 200 gramos con tu toma de proteína de suero, y eso, ahí tienes un invento de caseína prácticamente. Ibair 7 nos introduce un nuevo concepto que es el de la ansiedad y nos pregunta si hay algún suplemento para controlar la ansiedad en etapas de definición duras. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, para este tipo de casos, la gente que tiene ansiedad con el tema de la comida, que yo en mi caso, a ver, ansiedad es más mental que real, por así decirlo, un poco somática realmente. Pero para gente que tiene este problema, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, el ayuno intermitente en mi caso, a mí y en el caso de las personas a las que se las aplico, funciona bastante bien. Porque con el ayuno no solo consigues que la secreción hormonal sea mucho mejor, que la sensibilidad de insulina se vea mejorada, sino que también a efectos de comida consigues que empezando a hacer la primera comida, no sé, a las 12 o a las 2 de la tarde, tienes un periodo de tiempo a lo largo del día mucho más corto en el que vas a introducir la misma cantidad de comida que introducías antes. Entonces, eso te va a aliviar mucho la ansiedad. En cuanto a suplementación, hay algunos supresores del apetito, por así decirlo, la García Camboya, bueno, no recuerdo el nombre de otro que quería decir ahora. Hay varios suplementos, pero bajo mi gusto no son demasiado funcionales. Personal, por ejemplo. ¿Qué tipo de entreno usas en etapas de definición? En etapa de definición, el tipo de entreno del cual yo sea capaz de recuperarme, pero sigo trabajando con series de fuerza, sigo trabajando con unas cargas mecánicas significativas y no por estar en un proceso de definición. Lo último que recomiendo en un proceso de definición es que se limiten mucho las cargas, como está ese mito, esa costumbre que tenemos de que como estás comiendo un poco menos, pasando más hambre, pues lo que haces es trabajar con la mitad o con el 30% de la carga que trabajabas antes y hacer 20 o 30 repeticiones. No tiene mucho sentido. Raulito.90 nos dice si es esencial tener suplementación. Yo no la considero esencial. Es cierto que no la considero esencial, pero sí que es cierto que luego, a efectos de rendimiento y de alcanzar objetivos, sí que hay que tener claro que todo lo que incluya de suplementación para mejorar el rendimiento al cual tú no puedas abarcar a través de la nutrición, de los alimentos que adquirimos en el supermercado, por así decirlo, es correcto. Entonces, para conseguir un objetivo,
para conseguir un objetivo no es esencial, pero sí que es cierto que te facilita mucho la tarea y te ayuda a llegar mucho antes de una manera mucho más llevadera que si no lo consumís. ¿El cardio en ayunas o después de entrenar? El cardio en ayunas, esto es una pregunta que hace mucha gente, esto ya está más que hablado. Y el cardio en ayunas, para una persona cuyo objetivo es pérdida de grasa, da exactamente igual si lo haces en ayunas, si lo haces en constante o si lo haces después de entrenar. Yo suelo recomendar hacerlo después de entrenar, pero por el beneficio o el objetivo de juntar todo en una misma sesión de entrenamiento, porque no todo el mundo tiene el recurso del tiempo de poder hacer muchas sesiones de entreno de cardio al día. Pero en ayunas, a no ser que, por ejemplo, estés en un ayuno intermitente o a no ser que sea porque tú te levantas por la mañana y enfocas el día con otra actitud, no lo suelo recomendar porque es mucho mejor que descanses esa media hora de más que vas a hacer cardio, hagas el cardio después de entrenar en otro momento. Fisher12 nos dice si ves necesario descansar de la suplementación. Dice que cada cuánto tiempo para que tenga efectividad. Pues veo necesario descansar de aquella suplementación que no sea adquirida, o sea, que no sea considerada como un alimento. Por ejemplo, no tiene sentido descansar de la proteína. Tampoco tiene mucho sentido descansar del multivitamínico. Es como si recomendase descansar de comer manzana y pasar a comer plátano. No tiene ningún sentido. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la creatina o algunos suplementos que se utilizan para el intra o el preentreno como la cafeína o la citrulina, sí que es verdad que recomiendo hacer cierto descanso, pero normalmente ni siquiera van implicados en la salud, van implicados en que cada vez se agrega una tolerancia mayor y entonces el efecto se va viendo disminuido hasta que ya lo estamos utilizando sin tener ningún efecto. Bueno, Rubén Loira nos hace una pregunta que yo creo que tú la puedes contestar. Dice si esta marca de proteínas es buena. Scientific Nutrition, hombre, es la marca principal con la que trabajo. Y además de eso, no solo voy a defender solo Scientific, voy a defender todas aquellas marcas que trabajen con patentes, con certificados de calidad y con comprobaciones y análisis de laboratorio. Scientific en el 85-90% de los productos trabaja con patentes y trabaja con certificados de calidad y además todas aquellas personas que trabajamos con esa marca obtenemos los análisis de laboratorio. Bueno, pues algo que para terminar. Nada, que me podéis hacer cualquier preguntita en mi canal, que en mi cuenta de Instagram, mi canal de YouTube, que es Bonafisi, y cualquier cosita, ahí estoy esperando. Muchas gracias, Anselu. Gracias a vosotros.